Número 14. Edgar Estrada, España. En Arlington, Virginia, una mujer llamada Jacqueline Guimaraes estaba haciendo su jogging diario en septiembre de 2023 cuando sintió una palmada no deseada en su trasero. Un hombre pasó rápidamente en su bicicleta eléctrica con una sonrisa arrogante en su rostro, dándole una idea clara de quién era el culpable. Decidida a que el hombre respondiera por sus acciones, Guimaraes intentó perseguir a su agresor mientras él seguía sonriendo y riéndose de ella. Como no pudo alcanzarlo, detuvo a un conductor, se subió a su coche y le pidió que le ayudara a perseguir al sospechoso. El buen samaritano accedió y siguieron al hombre casi una milla hasta que lo alcanzaron en un cruce peatonal, donde Guimaraes lo sujetó por el cuello hasta que llegó la policía. Más tarde, Guimaraes dijo a Fox 5 que el acusado, Edgar Estrada, España, de 25 años, comenzó a disculparse de inmediato cuando ella lo derribó. Mientras esperaban a los oficiales, Guimaraes interrogó a España con preguntas cargadas de culpa, como si tenía madre, hija o hermana, obligándolo a pensar en cómo se sentiría si alguien que él amara fuera abofeteado o tocado por un desconocido. España fue atendido por lesiones menores que sufrió al ser derribado por su acusadora y luego fue detenido bajo sospecha de asalto y agresión. Recibió una citación para presentarse en el tribunal en una fecha posterior. Número 13. Javier Thomas Jones. Mientras hacía ejercicio en el gimnasio del complejo de apartamentos donde vivía en Tampa, Florida, en enero de 2023, Nashali Alma, de 24 años, vio a un hombre acercarse a la puerta cerrada de las instalaciones. Lo había visto antes en el gimnasio, así que lo dejó entrar pensando que era un residente común que había olvidado su llave. Todo parecía normal durante los primeros minutos mientras Alma continuaba su entrenamiento. Pero las cosas tomaron un giro perturbador cuando el hombre, identificado más tarde como Javier Thomas Jones, de 25 años, supuestamente se acercó a la mujer e intentó agarrarla por la cintura. Alma reaccionó de inmediato y luchó. La pelea duró más de un minuto mientras caían al suelo y forcejeaban. Alma logró tomar ventaja temporalmente agarrando la barba del hombre y retorciéndola con fuerza. Más tarde le dijo a ABC 11 que, basándose en la expresión facial del sospechoso, podía ver que era extremadamente doloroso. A pesar de esto, Thomas Jones logró inmovilizar a Alma en el suelo mientras ella seguía defendiéndose e intentaba marcar el 911. Cada vez que Alma intentaba llamar a la policía, su atacante le agarraba el brazo. Así que dejó el teléfono y luchó con todas sus fuerzas, esperando que Thomas Jones eventualmente se cansara y se rindiera. Afortunadamente funcionó. Al final del video, el atacante estaba visiblemente exhausto, lo que permitió a Alma liberarse y huir del gimnasio. Thomas Jones también huyó y supuestamente intentó victimizar a otra mujer antes de que los agentes del sheriff del condado de Hillsborough lo localizaran al día siguiente. Fue acusado de agresión, privación ilegal de la libertad y secuestro. El estado actual de su caso es incierto. Número 12. Stephen Jenkins. En marzo de 2021, un hombre asiático-americano de 83 años y una mujer de 75 años, también de ascendencia asiática, fueron atacados por un hombre mucho más joven en San Francisco, más tarde identificado como Stephen Jenkins, un hombre crónicamente sin hogar de 39 años. El sospechoso estaba siendo perseguido por un guardia de seguridad tras agredir al anciano cuando supuestamente golpeó a Xiao Sensai en el ojo. Los transeúntes escucharon a la anciana decir «¿Por qué me pegaste?». Según informes, Tsai respondió al golpe de Jenkins con uno propio. Imágenes capturadas después del incidente mostraron a la mujer con una paleta de madera en la mano mientras Jenkins aparecía esposado en una camilla de ambulancia con una herida sangrante en la boca. La policía dijo que Tsai no fue responsable de las heridas de Jenkins y que fue llevado al hospital por una condición médica previa no relacionada. Un video publicado después del ataque mostró que Jenkins había sido agredido por varias personas justo antes de golpear a Tsai, quien lo golpeó en los pies con su paleta de madera. Aunque esto no resta valor a la clara disposición de Tsai a defenderse, la nueva información desafió los informes iniciales de que la anciana había causado la herida en el labio de Jenkins. Jenkins fue acusado de 2 cargos de abuso a ancianos y 2 cargos de agresión con probabilidad de causar lesiones graves. Su defensor público, Eric McBurney, nacido en Taiwán, afirmó que el historial de enfermedad mental severa de su cliente fue la causa del ataque.
McBurney negó que Jenkins actuara por prejuicio racial, a pesar de que la opinión pública estaba convencida de que el acusado había cometido un crimen de odio. Según las actualizaciones más recientes disponibles del caso en 2022, Jenkins permanecía bajo custodia y los cargos en su contra aún estaban pendientes. Número 11. Propietario de Las Vegas ahuyenta a intrusos. En enero de 2016, Joy Aimerty, residente del norte de Las Vegas, notó a un grupo de 2 o 3 hombres merodeando cerca de su casa. Estuvieron observando su hogar de manera sospechosa todo el día, lo que llevó a Aimerty a mantener su rifle cerca por si los extraños planeaban atacarlo. Más tarde ese día, los sospechosos se acercaron a la casa y tocaron el timbre durante unos 10 minutos. Cuando nadie respondió, forzaron una ventana trasera cerrada con llave. Uno de los hombres se arrastró por la ventana y entró en la sala con un martillo en la mano. Se sorprendió al ver a Aimerty esperándolo con su rifle en la mano. Aimerty ordenó al sospechoso que se quedara quieto, pero el sospechoso siguió moviéndose, así que Aimerty disparó 2 tiros. Ambos fallaron, pero fue suficiente para que el intruso huyera. Hablando con la estación local KTNB, Aimerty dijo que no estaba disparando a matar, pero que definitivamente habría alcanzado al sospechoso si su arma no se hubiera atascado. La policía recuperó huellas dactilares de la escena, pero no pudo rastrear a los sospechosos. No está claro si los presuntos ladrones fueron identificados o arrestados. Número 10. Anciano derriba a ladrón de cajero automático. Un galés de 77 años recibió elogios generalizados a principios de 2020 después de defenderse de un ladrón enmascarado que intentó robarle en un cajero automático al aire libre en Cardiff. Identificado en los informes de noticias por el nombre de pila Trevor, el anciano acababa de retirar dinero cuando un sospechoso se le acercó y le exigió su dinero y tarjeta bancaria. El sospechoso agarró a Trevor por el cuello y el anciano respondió inmovilizándolo del hombro y golpeándolo repetidamente. Se produjo un breve forcejeo antes de que el ladrón se diera por vencido y huyera del lugar. A pesar de la reacción aparentemente intrépida de la víctima al intento de robo, la policía dijo que estaba bastante conmocionado. Al mismo tiempo, estaba agradecido de que no hubiera ocurrido nada peor. Después del incidente, Michael Collins, de 40 años, fue identificado como el perpetrador y fue sentenciado a 3 años de prisión ese mismo año. Número 9. Kevin Campbell y Travis Jones. En marzo de 2019, los hermanos Alec y Jacob Thanos viajaron de Indiana a Florida con sus primos Alex y Arik Wisby para las vacaciones de primavera. Los 4 familiares estaban en una gasolinera en Fort Lauderdale durante las primeras horas de la mañana cuando un hombre se acercó a ellos y sacó una pistola. Presionó el arma contra el estómago de Alec Thanos y exigió las pertenencias de los hombres. En lugar de entregar sus objetos de valor, los vacacionistas decidieron luchar. Las imágenes de vigilancia mostraron a Alex Wisby poniendo al ladrón en una llave de estrangulamiento, mientras Jacob Thanos intentaba arrebatarle la pistola. Un presunto cómplice del ladrón salió de un coche cercano e intentó apartar a los hombres del asaltante. Mientras la pelea se trasladaba al suelo, Arik Wisby consiguió hacerse con la pistola y apuntó a los 2 desconocidos mientras les ordenaba que se fueran y consiguieran un trabajo. Los sospechosos no perdieron tiempo en atender la advertencia de Arik y huyeron del lugar. Después de ser inicialmente amenazados con un arma mortal y dar vuelta a la situación, las víctimas se alejaron con solo cortes y moretones menores. Las fuerzas del orden arrestaron al presunto cómplice del asaltante, Kevin Campbell, de 33 años, quien fue encontrado escondido en unos arbustos por un perro policía. 2 días después del intento de robo frustrado, la policía arrestó al presunto asaltante, Travis Jones, de 31 años. Registros estatales muestran que Jones cumplió parte de una sentencia de 3 años de prisión por intento de robo con un arma mortal antes de ser liberado a finales de 2021. Está bajo libertad supervisada hasta 2028. Campbell fue condenado por el mismo cargo a finales de 2023 y fue liberado a principios de 2024 después de cumplir parte de una sentencia de 1 año y medio en prisión. Número 8. Ex-Marine frustra robo en su casa. En junio de 2023, 3 sospechosos siguieron a un veterano militar coreano de 75 años y a su esposa mientras conducían a su casa en Fullerton, California, después de ir a la iglesia y hacer compras en un Home Depot. Las imágenes de vigilancia mostraron a 2 de los sospechosos acercándose al hombre y rociándolo con gas pimienta a plena luz del día, antes de empujarlo a su garaje.
Él se defendió y ahuyentó a los hombres de su entrada con la ayuda de un equipo de jardineros cercano que escuchó los gritos del dueño de la casa y acudió en su ayuda. Hablando con ABC7 después del intento de robo frustrado, el hijo de la víctima afirmó que los sospechosos inicialmente le dijeron a su padre que alguien había golpeado su coche. Uno de los hombres señaló el parachoques del Tesla de la víctima, lo que parecía una técnica de distracción para sorprender al hombre cuando lo rociaron con gas pimienta. El hijo de la víctima especuló que las gafas que su padre llevaba puestas lo ayudaron a protegerse del gas pimienta, dándole la oportunidad de defenderse. Describió a los jardineros que acudieron en acción como héroes por ayudar a su padre. En ese momento, la policía dijo que estaba investigando el incidente, que creían estaba relacionado con otro robo reciente. No han surgido actualizaciones sobre si los sospechosos fueron capturados. Número 7. Marlon Stewart. Nail Stranix, un empleado de una licorera de 61 años, estaba trapeando el piso de su lugar de trabajo en Leeds, Inglaterra, en abril de 2023, cuando un hombre entró al negocio y robó a una cajera a punta de pistola. Sin saber que el ladrón acababa de robar otra licorera y algunos adolescentes, Stranix puso fin a la ola de crímenes del hombre al sujetarlo con una llave de cabeza. El empleado se negó a soltar al sospechoso, incluso después de ser golpeado en la cabeza con una botella de vidrio. Más tarde identificado como Marlon Stewart, de 37 años, el ladrón fue arrestado esa misma noche con 13 cargos relacionados con diversos delitos. Según las autoridades, la campaña destructiva de Stewart comenzó después de comprar una botella de vodka y robar a un trío de adolescentes de 19 años, llevándose los teléfonos de 2 de las víctimas. Luego se dirigió a una licorera cercana, donde vació la caja registradora. Robó las llaves del coche de un cliente y huyó en su Audi. Desde allí, Stewart fue a la licorera donde Stranix valientemente lo sometió. La policía elogió a Stranix por su rápida decisión de luchar, pero también aconsejó al público no responder de la misma manera ante un ladrón. Stewart finalmente admitió 4 cargos de robo, 5 cargos de posesión de un arma de fuego durante un robo y un cargo de intento de robo, agresión con daño corporal real, conducir con descalificación y conducir sin seguro. Fue sentenciado a 10 años y 4 meses de prisión. Número 6. Joshua Lee Simmons. En septiembre de 2023, un ladrón enmascarado y armado intentó robar una joyería familiar en El Monte, California, a plena luz del día. Pero no llegó muy lejos porque los empleados de Mesas Jury se defendieron. Las imágenes de vigilancia mostraron al sospechoso del robo relámpago entrando a la entrada, rociando con gas pimienta a un trabajador y rompiendo una vitrina de joyas con un martillo. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, varios empleados reaccionaron de inmediato. En el video se les podía ver pateando y golpeando al sospechoso con un palo mientras él los atacaba y seguía rociándolos con gas pimienta. Los empleados, que consistían en un joven, su padre y su tío, le arrancaron la camisa al hombre antes de que saliera corriendo con los pantalones cayéndose. Más tarde dijeron a ABC7 que el hombre los amenazó y prometió que volvería antes de salir corriendo por la puerta. Algunas personas intentaron perseguir al sospechoso, pero logró escabullirse. Varios días después del crimen, la policía identificó al fugitivo buscado como Joshua Lee Simmons, de 36 años. Semanas después, en octubre de 2023, Simmons fue arrestado bajo sospecha de matar al aspirante a rapero Javonta Murphy, cuyo cuerpo fue encontrado en un barril flotando en la laguna de Malibú. A principios de 2024, Simmons recibió otro cargo de asesinato en relación con el tiroteo fatal de un hombre de 50 años llamado Anthony Solak. Número 5. Empleada de banco expulsa al ladrón. Jill Bailey, de 60 años, estaba abriendo las puertas del First State Bank en Abilene, Texas, en octubre de 2019, cuando un hombre saltó de unos arbustos cercanos y la obligó a entrar al edificio apuntándole con una pistola. 15 minutos después, el sospechoso obligó a otra empleada a entrar al edificio cuando ella llegaba para su turno. Viendo una oportunidad para frustrar el intento de robo en progreso, Beatty empujó al sospechoso hacia la puerta y lo pateó. El ladrón golpeó a Beatty en la cabeza con su arma y luego huyó del lugar en un Cadillac. El entonces jefe de policía, Stan Stambridge, elogió a Beatty por mantener la calma durante la aterradora situación. Además de su decisión calculada de tomar acción física contra el sospechoso, también intentó negociar con él mientras la tenía cautiva.
Las autoridades pidieron al público información que pudiera ayudar a identificar al sospechoso, a quien describieron con una cojera pronunciada y vistiendo una camiseta estilo Ed Hardy. Se sospechaba que estaba involucrado en múltiples robos de bancos desde 2015. Identificado como James Earl Green Jr., de 70 años, el presunto ladrón de bancos fue finalmente arrestado casi un año después del robo de 2019. En 2022, Green fue condenado por intento de robo bancario en el Tribunal Federal. Fue sentenciado a 15 años de prisión, lo que significaba que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Número 4. Joseph Rivera. Anissa Tinin, de 45 años, y su nieta estaban viendo la película del concierto de Taylor Swift en la casa de Tinin, en Albuquerque, en abril de 2024, cuando un intruso apareció de repente en el comedor. Identificado por la policía como Joseph Rivera, de 32 años, el sospechoso presuntamente huía de la policía después de chocar un coche robado. Había conducido sobre un conjunto de tiras de púas y había seguido conduciendo sobre las llantas del vehículo hasta que tuvo un accidente. Tinin afirmaría más tarde que el intruso amenazó con matar tanto a ella como a su nieta si no hacía exactamente lo que él decía. Rivera agarró las llaves del coche de Tinin y huyó, lo que llevó a la víctima a llamar al 911. Cuando el sospechoso regresó poco después y forzó la entrada por la puerta principal cerrada, Tinin lo estaba esperando con su pistola. Le advirtió a Rivera que se retirara, le informó que tenía un arma y amenazó con dispararle, pero Rivera no hizo caso de las advertencias de Tinin, por lo que ella le disparó en el abdomen. Tinin volvió a llamar al 911 y le dijo al despachador que el sospechoso estaba sangrando en el suelo de su cocina. Mientras esperaba a que llegara la policía, se ofreció a presionar la herida del intruso y a traerle agua, pero le advirtió que no dudaría en apretar el gatillo nuevamente si intentaba hacer algún movimiento brusco. Rivera sobrevivió y ahora enfrenta cargos de robo y hurto de autos. Tiene un largo historial criminal, incluidas 5 condenas por delitos graves anteriores, y tenía una orden de arresto en su contra en el momento de la invasión a la casa por no haberse presentado en el tribunal en un caso pendiente no relacionado. El presunto intruso está ahora bajo custodia mientras espera los resultados de sus múltiples casos en curso. Número 3. Asalto a plena luz del día. Concepción Escalante, de 23 años, estaba trabajando sola en la oficina de seguros de su familia en Pomona, California, en septiembre de 2019, cuando un hombre entró y mostró interés en una cotización de seguro. Dijo que tenía que ir a casa a buscar su licencia de conducir. Salió de la tienda y regresó 20 minutos después con un cuchillo de cocina. El hombre había notado algo de dinero en el escritorio de Escalante y ahora le ordenaba que se lo entregara, pero ella no estaba dispuesta a hacerlo. En cambio, golpeó al sospechoso en la entrepierna e intentó desarmarlo, lo que llevó a una lucha entre los dos mientras el hombre intentaba forzarla al suelo. Escalante siguió pateando al sospechoso e intentando agarrar el cuchillo durante más de 1 minuto antes de que él se rindiera y huyera de la tienda con $1,000 en efectivo. Las fuerzas del orden público difundieron una descripción del sospechoso que fue descrito como delgado y de unos 50 años junto con las imágenes de vigilancia del fallido robo. También se sospechaba de otros 2 robos que ocurrieron ese mismo día, incluyendo uno en una licorera local. Desafortunadamente, no ha habido noticias de que el hombre haya sido identificado o arrestado. Hablando con la estación local KTLA, Escalante dijo que no recomendaba enfrentarse a un ladrón armado. Sabiendo que la situación podría haber terminado mucho peor, admitió sentirse afortunada de no haber sido apuñalada o herida en el encuentro. Número 2. Henry Mann. En septiembre de 2015, Rubén Kendrich, de 60 años, se encontró cara a cara con el cañón de una pistola al salir del baño en un banco en Warren, Michigan. Un ladrón estaba robando el banco al que Kendrich había acudido como cliente. Identificado por la policía como Henry Mann, de 43 años, el presunto ladrón de bancos había fingido ser un cliente al principio. Según una denuncia penal, le preguntó a una cajera cómo configurar un depósito directo. Luego sacó una pistola cuando ella le dijo que esperara. Cuando Kendrich salió del baño, él y varios empleados fueron obligados a ir detrás del mostrador. Kendrich le dijo al ladrón que no podía ir detrás del mostrador, pero fue obligado. Mientras el ladrón ordenaba a los empleados que le dieran todo el dinero sin paquetes de tinta, Kendrich aprovechó la situación y cargó discretamente su revólver.
Disparó 4 tiros, 3 de los cuales alcanzaron al sospechoso en ambos brazos y una pierna. En lugar de devolver el fuego, el hombre intentó huir, pero colapsó por sus heridas, dejando caer los $11,000 en efectivo que acababa de robar fuera del banco. El hombre sobrevivió a sus heridas de bala y finalmente se declaró culpable de blandir un arma de fuego durante un crimen violento y robo de banco. Fue sentenciado a 10 años de prisión federal y Kenrich fue absuelto de cualquier delito por las autoridades, que consideraron el tiroteo como un acto justificado de autodefensa. Número 1. Lawrence Turner. Una tarde de enero de 2017, Lawrence Turner, de 34 años, entró en un Alpine Bank en Rockford, Illinois, y disparó una bala al techo. Luego abrió fuego contra el guardia de seguridad del banco, Brian Harrison, quien también era un alguacil retirado. Harrison respondió disparando 2 veces en defensa propia, hiriendo a Turner en el pecho y los muslos. Turner murió a causa de sus heridas, pero nadie más en el lugar resultó herido. Las autoridades locales elogiaron a Harrison por salvar vidas al actuar rápidamente y usar su entrenamiento en la aplicación de la ley para protegerse a sí mismo y a los demás. Según la policía, Turner estaba vinculado con al menos otros 3 robos a mano armada que habían ocurrido en la zona en los últimos meses. También había disparado su arma durante los crímenes anteriores y supuestamente estaba bajo influencia de drogas durante el robo que le costaría la vida. La noticia sobre la muerte de Turner y sus presuntos crímenes sorprendieron a quienes lo conocían. Su madre, Lucille Turner, dijo a Rockford Register-Star que no recordaba nada sobre su hijo o su estilo de vida que pudiera haber sido una señal de advertencia de que iba a robar un banco. Un vecino que habló con Lawrence el día del robo dijo que tenía planes de salir a comer juntos más tarde ese día. Nada parecía fuera de lo común, aunque el vecino admitió que Lawrence nunca fue muy claro sobre a qué se dedicaba durante los aproximadamente 12 años que se conocían. Lucille Turner admitió que había evidencia de que su hijo había cometido el robo en el cual murió, pero insistió en que las malas decisiones de Lawrence no lo definían como persona. Desafortunadamente para sus seres queridos, sus decisiones lamentables le costaron la vida. Gracias por ver. ¿Preferirías quedar encerrado en una jaula de UFC con un pitbull furioso o con una anaconda agresiva? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios.